Hoy vamos a hablar sobre una emoción, un sentimiento. Hoy vamos a hablar sobre la tristeza. Pero no vamos a hablar de la tristeza según la psiquiatría o la psicología o la neurociencia, que son muy importantes, sino que vamos a hablar puntualmente de qué me dice la Biblia acerca de la tristeza. Pero antes de comenzar, me parece muy importante decir que si estás atravesando un momento de mucha tristeza, es muy bueno consultar a un profesional de la salud. Ahora sí, la Biblia me habla de distintos tipos de tristeza, me habla de 3 o hasta 4 tipos de tristeza. También me dice qué hacer o cómo lidiar con ellas. En 2 de Corintios 7:10 me habla de que hay una tristeza según el mundo y esa tristeza trae muerte. También me dice que hay una tristeza según Dios que trae arrepentimiento y que lleva a salvación. También podemos hablar de una tristeza natural que algunas veces puede llevar a adormecer, como les pasó a los discípulos en el huerto de Getsemaní. Jesús los halló durmiendo a causa de la tristeza. Comencemos por la primera. La tristeza del mundo produce muerte. Según Proverbios 17:22 dice que seca los huesos. A este tipo de tristeza no hay que permitirle la entrada a nuestra vida. Nos desanima, apaga la esperanza. Esta tristeza lleva a hacer cosas que no son correctas que hagamos. En Primera de Reyes, capítulo 21, encontramos la historia del rey Acab, que quería comprar un viñedo y el dueño no se la quiso vender. Y vemos que él se puso muy triste por esta situación, que llegó a no comer por tanta tristeza. Su esposa, al verlo así, le preguntó qué le pasaba y él le contó. Ella tomó una muy mala decisión para terminar con la tristeza de su esposo. Mandó a matar al propietario del viñedo. Esta tristeza nos lleva a la muerte. Ustedes pueden ver cómo termina la historia, pero yo quiero resaltar esto, que hay una tristeza que nos lleva a muerte. No des lugar en tu vida a esta tristeza que es totalmente negativa. Pero, ¿cómo combatir esta tristeza? Aceptando a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. En Juan 3:16 me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasamos de la muerte a vida eterna. En Hechos 16 encontramos la historia de un carcelero que se iba a quitar la vida. Estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se le habían escapado. El apóstol Pablo, que estaba allí, le gritó que no se haga daño, que todos los presos estaban allí. Y el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si estás pasando por una tristeza tan profunda, te animo a creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. El carcelero se alegró mucho, me dice en el versículo 31, que él se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Esta es la forma de combatir esa tristeza que produce muerte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y vendrá sobre tu vida gozo, alegría, paz en el Espíritu. Podés en este momento elevar una oración a Dios
pidiendo perdón por tus pecados, pidiendo que Él venga a morar en tu vida. Y te animo a asistir a la iglesia para seguir creciendo y conociendo las bondades y el amor que Dios tiene para darte. Ahora, hay otro tipo de tristeza que me dice que es según Dios, que trae arrepentimiento y es para salvación. En Lucas 15 vemos la historia del hijo pródigo y pienso en lo triste que él habría estado, lleno de necesidades, con hambre. Esta es una tristeza que me indica que estoy caminando en desobediencia, que me indica que me fui de la casa del Padre, que me aparté de su protección, de su provisión, de su bendición. ¿Y qué hago con esta tristeza? Lo que hizo el hijo pródigo. Dejó todo su orgullo, toda altivez, se arrepintió y volvió a la casa del Padre. Aún podríamos decir que esta tristeza es positiva. En Isaías 35:10 me dice que cuando los redimidos vuelvan, alegría y gozo será sobre sus cabezas y huirá la tristeza y el gemido. El hijo pródigo se arrepintió, volvió y en lugar de tristeza hubo fiesta, restauración, amor, transformación, bendición. Si es este tipo de tristeza que está tocando tu corazón, vuelve a la casa del Padre. Arrepentite. En la presencia de Dios vas a encontrar perdón, vas a encontrar provisión, restauración y la tristeza huirá. Te animo a que hagas una oración, a que te inclines en la presencia de Dios, te arrepientas de tus pecados, le busques, sabiendo que es Padre amoroso, que te espera con los brazos abiertos para restaurar, para hacer fiesta. En tercer lugar, podríamos hablar de una tristeza natural. La vemos en Jesús cuando murió su amigo Lázaro, o en Pablo, entristecido porque sus hermanos rechazaban el Evangelio de Cristo. También cuando su colaborador y compañero Epafrodito enfermó, Pablo expresa haber estado muy triste. Cuando se acercaba el tiempo de la muerte de Jesús, vemos varios relatos que nos hablan de este tipo de tristeza, de esta tristeza natural. En Juan 16 vemos que Jesús les contó a sus discípulos distintos momentos difíciles que ellos pasarían en un futuro y dice que tristeza llenó su corazón. Jesús tenía mucho para decirles, pero entendía que ellos por ahora no podrían sobrellevarlo. Hay momentos, situaciones de dificultad que vivimos que traen una tristeza natural a nuestra vida. La pregunta es, ¿qué hago con ella? En el mismo relato de Juan 16, 20 al 24, nos dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora
Nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En este pasaje encontramos promesa de Dios. La promesa es que esa tristeza se convertirá en gozo, que es una tristeza momentánea, como cuando la mujer da a luz. Tiene un principio y un fin. La indicación del pasaje es pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aún vemos en Mateo 26:38 que Jesús le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pero, ¿qué hizo Jesús con esa tristeza? En primer lugar, vemos ahí en el pasaje que les pidió a sus discípulos que velen con él. Si seguimos leyendo, vemos que acudió al Padre en oración una y otra vez. También vemos que apareció un ángel del cielo para fortalecerlo y que él oraba intensamente, me dicen pasajes paralelos. Hay una tristeza que por situaciones naturales se presenta en nuestra vida. Seamos imitadores de Jesús. Lo primero que hizo fue pedir a sus discípulos que velen con él. Lo primero que hizo fue pedir ayuda, colaboración al que tenía al lado. Lo segundo fue acudir al Padre en oración, una oración constante, perseverante, intensa. Y en ese lugar de oración recibió la fortaleza que viene de Dios. Seamos imitadores de Cristo, porque así como fue fortalecido Él en la presencia de Dios y en oración, vamos a ser fortalecidos nosotros en oración, en su presencia. Recibiremos la fortaleza que necesitamos en el tiempo de dificultad que estamos pasando. Hasta ahora vimos 3 tipos de tristezas, 3 tipos de respuestas a estas tristezas. En primer lugar, si es la tristeza del mundo que lleva a la muerte, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pasarás de muerte a vida eterna. Tendrás alegría como el carcelero. En segundo lugar, si es tristeza según Dios, arrepiéntete y vuelve a la casa del Padre como el hijo pródigo. Hallarás restauración y fiesta. En tercer lugar, si es tristeza natural, acude a Dios en oración. Él va a fortalecer tu vida. Ahora bien, antes de terminar, quiero dejarte un pasaje más acerca de la tristeza. Lo encontramos en Lucas 24:17. Jesús, ya resucitado, le pregunta a 2 discípulos que iban caminando y charlando: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Ellos le dan una larga explicación, le hablan de que Jesús murió, de que Jesús fue crucificado, del maltrato que había recibido. Jesús los escuchó atentamente y les dio una respuesta. En el versículo 25 la encontramos. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Muchas veces dejamos que tristeza venga a nuestras vidas porque somos insensatos, lentos, tardos en nuestros corazones para creerle a Jesús, a su palabra, a sus promesas, y es la falta de fe en nuestro corazón que trae tristeza. Nos invade la tristeza porque nos falta la fe para creer que si Dios cuida de las aves y de las flores, cuidará también de mí.
Nos invade la tristeza porque nos falta la fe para creer que Él es dador de vida abundante, de paz, de gozo. Nos invade la tristeza porque nos falta la fe para creer que en Él somos más que vencedores, que en Él somos libres, restaurados, sanos, salvos. Nos invade la tristeza porque nos falta la fe para creer que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Te animo a que pongas tu fe en Cristo, en su palabra, en sus promesas. Te animo a que te afirmes en Él, que puedas comprobar que si le das permiso, lugar, tiempo a Dios, Él transforma tu vida. Pasas de muerte a vida eterna. Te animo a volver a Él, porque en su presencia hay plenitud de gozo y la tristeza huye. Te animo a buscar a Dios en oración, sabiendo que vas a ser fortalecido en Él. Te animo a que puedas discernir qué tipo de tristeza está tocando tu corazón y que acciones para no ser gobernado por ella. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.